En las tierras áridas del norte de México, donde el sol castiga sin piedad y los secretos se entierran bajo capas de polvo y silencio, existió una historia que ninguna familia quiso recordar. El año de 1906 marcó uno de los episodios más perturbadores en la historia del estado de Chihuahua. En un rancho aislado, a varios kilómetros del pueblo más cercano, vivían los hermanos Sebastián y Emilio Carranza, dos hombres que compartían no solo la sangre y el apellido, sino también un secreto tan oscuro que terminaría destruyendo todo lo que tocaba. La propiedad de los Carranza se extendía por hectáreas de tierra seca, donde apenas crecía el mezquite y donde el ganado luchaba por sobrevivir en condiciones adversas. El rancho había pertenecido a su padre, don Esteban Carranza, un hombre severo que había fallecido 2 años antes, dejando a sus hijos la responsabilidad de mantener vivo el legado familiar. Pero algo había cambiado en aquellos hermanos desde la muerte del viejo. Algo imperceptible al principio, como una sombra que crece lentamente hasta consumirlo todo. Sebastián, el mayor, tenía 32 años. Era un hombre corpulento, de manos grandes y callosas, con una mirada perpetuamente esquiva que evitaba el contacto directo con los ojos de los demás. Su rostro, curtido por el sol implacable del desierto chihuahuense, mostraba arrugas prematuras que hablaban de noches sin dormir y pensamientos que pesaban como piedras. Emilio, 3 años menor, poseía una constitución más delgada pero igualmente fuerte. A diferencia de su hermano, sus ojos brillaban con una intensidad perturbadora, como si guardaran conocimientos que ningún hombre debería poseer. Los hermanos Carranza vivían en completo aislamiento. Su rancho se encontraba tan alejado de la civilización que las visitas eran prácticamente inexistentes. El camino de tierra que conectaba la propiedad con el pueblo de San Isidro tomaba casi 3 horas a caballo, y pocas personas tenían razones para hacer ese viaje. Los comerciantes que ocasionalmente llegaban para comprar ganado o vender provisiones notaban algo extraño en el ambiente del lugar. Había un silencio antinatural que envolvía el rancho, como si incluso los animales supieran que debían guardar secretos. El ganado de los Carranza era escaso. Apenas una docena de vacas flacas que pastaban en los campos resecos, algunas cabras y un par de caballos que parecían tan desolados como sus dueños. Pero había una vaca en particular que llamaba la atención de quien tuviera la desgracia de visitar el rancho. Era una hembra de pelaje marrón claro, más robusta que las demás, con manchas blancas irregulares que parecían mapas de territorios desconocidos. Los hermanos la llamaban Paloma, un nombre extrañamente delicado para una bestia de carga. Paloma no pastaba con el resto del ganado. Permanecía en un corral especial, cerca de la casa principal, donde recibía cuidados que ningún otro animal en el rancho disfrutaba. Su comedero siempre estaba lleno, su agua era cambiada 2 veces al día, y su pelaje era cepillado con una dedicación que bordeaba lo obsesivo. Los pocos visitantes que preguntaban por el trato especial recibían respuestas vagas y evasivas. Sebastián murmuraba algo sobre que era la mejor productora de leche, mientras Emilio simplemente desviaba la conversación hacia otros temas. La verdad, sin embargo, era mucho más siniestra de lo que cualquiera podría haber imaginado. Todo comenzó durante el invierno de 1904, poco después de la muerte de don Esteban. El aislamiento del rancho se había vuelto más opresivo con la ausencia del patriarca. Los hermanos, que nunca habían sido particularmente sociables, se encerraron aún más en su mundo privado. Las noches en el desierto eran largas y frías, y la soledad se convertía en un peso tangible que presionaba contra las paredes de adobe de la casa. Sebastián fue el primero en cruzar la línea que separa lo humano de lo monstruoso. Una noche de diciembre, cuando el viento aullaba entre los mezquites y las estrellas brillaban con una claridad que parecía burlarse de la oscuridad humana, el mayor de los Carranza salió al corral donde Paloma descansaba. Lo que sucedió esa noche quedaría grabado en su conciencia como una marca de hierro candente, pero en lugar de rechazar el acto con horror, algo dentro de él lo aceptó, lo normalizó, lo convirtió en parte de su rutina. Emilio descubrió la verdad 2 semanas después. En lugar de confrontar a su hermano con indignación o repulsión, algo cambió en su expresión. Hubo una conversación susurrada bajo el techo de vigas de madera, palabras que se perdieron en la noche pero cuyo significado era claro como el día. La depravación no conocía límites cuando la soledad y la falta de valores morales se combinaban en el ambiente perfecto. El rancho Carranza se convirtió entonces en escenario de actos que desafiaban toda noción de decencia humana. Paloma, la vaca de manchas blancas,
se transformó en el centro de una perversión que los hermanos justificaban en sus mentes perturbadas como una necesidad, como algo que la distancia y el aislamiento hacían inevitable. Pero la naturaleza tiene formas de cobrar sus deudas, y los actos contra natura nunca quedan sin consecuencias. El pueblo de San Isidro, mientras tanto, continuaba con su vida normal, ajeno a lo que ocurría en las tierras de los Carranza. Las familias asistían a misa los domingos, los comerciantes vendían sus mercancías, y los niños jugaban en las calles polvorientas sin saber que a pocas horas de distancia, dos hombres habían descendido a profundidades de depravación que la mente humana prefiere no contemplar. Los meses pasaron y el secreto de los hermanos Carranza se mantuvo oculto bajo el manto de polvo y distancia que caracterizaba aquella región de Chihuahua. Sin embargo, en San Isidro comenzaron a circular rumores, no sobre la naturaleza exacta de lo que ocurría en el rancho, sino sobre la extraña conducta de los hermanos cuando ocasionalmente visitaban el pueblo para comprar provisiones. Don Refugio Méndez, dueño de la tienda general, fue uno de los primeros en notar los cambios. Sebastián y Emilio siempre habían sido hombres reservados, pero ahora había algo diferente en ellos. Una nerviosidad constante, una culpa que parecía emanar de sus poros como el sudor en días calurosos. Cuando Don Refugio les preguntaba sobre el rancho o el ganado, las respuestas eran cada vez más breves, más evasivas. «Esos muchachos cargan algo pesado en la conciencia», comentó Don Refugio a su esposa una noche de abril. «Se les ve en los ojos. Mi padre siempre decía que los ojos son ventanas del alma, y déjame decirte que lo que se ve a través de las ventanas de los Carranza no es nada bueno». Doña Carmela, la partera del pueblo y una mujer conocida por su intuición casi sobrenatural, compartía la preocupación. Ella había atendido el nacimiento de ambos hermanos décadas atrás, y conocía a la familia Carranza mejor que nadie. En el mercado, mientras seleccionaba chiles secos, le confesó a otras mujeres sus sospechas. «Hay maldad en ese rancho», dijo en voz baja, asegurándose de que solo sus confidentes la escucharan. «No sé qué tipo de maldad, pero la siento en mis huesos». Cuando don Esteban vivía, él mantenía a esos muchachos bajo control. Pero ahora, sin la mano firme del padre, quién sabe qué demonios han dejado entrar en sus vidas. Pero nadie, ni siquiera doña Carmela con toda su experiencia y sabiduría, podía imaginar la verdadera naturaleza de lo que ocurría en el rancho aislado. En el rancho, la rutina diaria de los hermanos había adoptado un ritmo perturbador. Las mañanas comenzaban temprano, con las tareas normales de cualquier rancho: alimentar a los animales, reparar cercas, revisar los pozos de agua que siempre amenazaban con secarse. Pero cuando el sol comenzaba a descender y las sombras se alargaban sobre la tierra reseca, la atmósfera del lugar cambiaba. Paloma, la vaca de manchas blancas, había desarrollado un comportamiento extraño. Ya no mugía como las demás vacas. Permanecía inmóvil en su corral especial durante horas, con la mirada perdida en la distancia, como si algo en su interior se hubiera roto de manera irreparable. Los otros animales del rancho parecían evitarla, como si pudieran percibir que algo antinatural la rodeaba. Sebastián había comenzado a beber más de la cuenta. Cada noche, después de la cena escasa que él y su hermano compartían en silencio, sacaba una botella de mezcal y bebía hasta que el alcohol adormecía su conciencia lo suficiente como para permitirle dormir. Pero incluso en sus sueños no encontraba paz. Pesadillas pobladas de figuras acusadoras y ojos que lo juzgaban lo perseguían noche tras noche. Emilio, por otro lado, parecía haber perdido por completo cualquier rastro de remordimiento. Se movía por el rancho con una calma inquietante, como si hubiera hecho las paces con sus actos depravados. Había comenzado a escribir en un diario, anotaciones extrañas que guardaba bajo llave en un cajón de su habitación. En esas páginas manchadas de tinta, justificaba lo injustificable, construía argumentos retorcidos para explicar por qué lo que hacía no era realmente tan terrible. «La soledad hace cosas a los hombres», escribió en una entrada de mayo. «Nos convierte en criaturas diferentes, con necesidades diferentes. La sociedad con sus reglas y sus juicios no entiende lo que significa vivir tan lejos de todo, tan separado de lo que ellos llaman civilización. Aquí, en el desierto, las reglas son otras. La supervivencia, el confort, la satisfacción de impulsos básicos, todo eso toma precedencia sobre los códigos morales inventados por personas que nunca han conocido la verdadera soledad». Pero la verdad era que no había justificación posible.
Lo que los hermanos Carranza hacían era una aberración, un crimen contra la naturaleza misma que no podía ser racionalizado sin importar cuántas palabras se escribieran o cuántas botellas de mezcal se consumieran. En junio de 1906, un acontecimiento inesperado amenazó con exponer el secreto de los hermanos. Don Anselmo Villarreal, un ganadero respetado del pueblo, necesitaba comprar vacas para expandir su propio hato. Había escuchado que los Carranza tenían algunos animales en venta, y decidió hacer el largo viaje hasta el rancho para inspeccionarlos personalmente. La llegada de don Anselmo causó pánico en los hermanos. Sebastián y Emilio se miraron con una mezcla de terror y determinación cuando vieron la silueta del visitante acercarse a caballo por el camino polvoriento. No habían tenido tiempo de prepararse, de ocultar las evidencias de su depravación, de adoptar las máscaras de normalidad que usualmente se ponían cuando interactuaban con personas del pueblo. Don Anselmo era un hombre observador, con décadas de experiencia en el manejo de ganado. Desde el momento en que desmontó de su caballo y comenzó a inspeccionar los corrales, supo que algo no estaba bien. Los animales se veían descuidados, excepto por aquella vaca de manchas blancas que permanecía sola en un corral cerca de la casa. ¿Y esa?, preguntó don Anselmo, señalando a Paloma. Se ve bien alimentada. Está en venta. La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Sebastián se apresuró a responder, con voz más alta de lo necesario. No, esa no. Es nuestra mejor lechera. No podemos deshacernos de ella. Don Anselmo asintió, pero su expresión revelaba curiosidad. Se acercó al corral donde Paloma estaba, y fue entonces cuando notó algo que lo hizo fruncir el ceño. El animal tenía marcas extrañas en sus flancos, áreas donde el pelo había sido rozado repetidamente hasta quedar casi calvo. Había también una extraña docilidad en la vaca, una resignación que no era natural en el ganado. El ganadero no dijo nada en ese momento, pero su mente trabajaba, conectando pistas que prefería no entender. Inspeccionó rápidamente el resto del ganado, negoció la compra de 3 vacas flacas y se marchó antes de lo planeado, espoleando a su caballo para alejarse del rancho lo más rápido posible. Esa noche, en San Isidro, don Anselmo no pudo dormir. Las imágenes del rancho Carranza lo perseguían. La forma en que los hermanos se comportaban, la extraña atención que daban a aquella vaca en particular, la atmósfera de secreto y culpa que envolvía el lugar. No quería creer lo que su instinto le sugería, pero había visto suficiente en su vida para reconocer cuando algo estaba profundamente mal. Al día siguiente, don Anselmo Villarreal se presentó en la cantina del pueblo con una expresión sombría. El establecimiento, regentado por don Jacinto Salazar, era el punto de reunión de los hombres de San Isidro después del trabajo. Entre el humo de los cigarrillos y el olor a mezcal, se compartían noticias, se cerraban negocios y se discutían los asuntos del pueblo. Don Anselmo pidió un trago y se sentó en una mesa apartada con algunos de los hombres más respetados de la comunidad: el maestro Bonifacio Herrera, el herrero Abundio Cortés y el mismo don Refugio Méndez. La conversación comenzó de manera casual, pero pronto don Anselmo bajó la voz y compartió sus inquietudes sobre lo que había observado en el rancho Carranza. «No puedo quitarme de la cabeza lo que vi allá», confesó, girando el vaso de mezcal entre sus manos. «Hay algo muy malo en ese lugar, señores. Esos hermanos, no sé cómo decirlo sin sonar como un loco, pero creo que están haciendo cosas que no son naturales». El maestro Bonifacio, un hombre educado que había estudiado en la capital antes de regresar a San Isidro, se inclinó hacia adelante. «¿Qué tipo de cosas, Anselmo? Habla claro». Don Anselmo titubeó. No era fácil poner en palabras las sospechas que lo atormentaban. La forma en que cuidan a esa vaca en particular. La mantienen separada, bien alimentada, pero el animal tiene una mirada. No sé cómo explicarlo. Es como si le hubieran robado el alma. Y tiene marcas extrañas, señores. Marcas que no se explican con el trabajo normal del rancho. El silencio que siguió fue pesado. Los hombres intercambiaron miradas incómodas. En aquella época, en aquella región conservadora y profundamente religiosa, había pecados de los que simplemente no se hablaba. Pero todos ellos habían escuchado historias, leyendas oscuras sobre hombres que, consumidos por la soledad y la depravación, habían cruzado líneas que ni siquiera los animales cruzaban. Don Refugio rompió el silencio. «He notado algo raro en esos muchachos desde hace meses. Cuando vienen al pueblo, se comportan como criminales huyendo de algo. No miran a nadie a los ojos,
compran sus cosas rápido y se van. Antes no eran así. Abundio Cortés, el herrero, un hombre de pocas palabras pero gran carácter, golpeó la mesa con el puño. Si lo que estás insinuando es verdad, Anselmo, entonces esos desgraciados necesitan ser confrontados. No podemos permitir que esa clase de abominación exista tan cerca de nuestro pueblo. El maestro Bonifacio levantó una mano en gesto conciliador. Debemos ser cuidadosos. No podemos acusar a nadie sin pruebas. Las sospechas no son suficientes. Si vamos allá y resulta que estamos equivocados, podríamos arruinar la reputación de esos hombres sin razón. ¿Y si no estamos equivocados?, preguntó don Anselmo. ¿Qué clase de hombres seríamos nosotros si sospechamos algo tan terrible y no hacemos nada? La discusión se extendió hasta entrada la noche. Finalmente, llegaron a un acuerdo. Esperarían una oportunidad para volver al rancho Carranza, pero esta vez irían varios hombres juntos, con el pretexto de revisar el ganado o hacer algún tipo de negocio. Si encontraban evidencia de conducta criminal o inmoral, actuarían. Si no, dejarían en paz a los hermanos y guardarían sus sospechas para sí mismos. Mientras tanto, en el rancho Carranza, la paranoia había echado raíces profundas. Sebastián estaba convencido de que don Anselmo había sospechado algo. La forma en que el ganadero había mirado a Paloma, las preguntas que había hecho, la prisa con la que se había marchado, todo apuntaba a que su secreto estaba en peligro de ser descubierto. «Tenemos que deshacernos de ella», dijo Sebastián una noche, mientras compartían una cena de frijoles y tortillas. «Si vienen a investigar, si encuentran a esa vaca aquí». Emilio lo interrumpió con brusquedad. «No seas idiota. ¿Crees que deshacernos de un animal va a borrar lo que hemos hecho? Si realmente sospechan algo, la ausencia de la vaca solo confirmará sus dudas. Entonces, ¿qué sugieres?». La voz de Sebastián temblaba. El alcohol y la falta de sueño lo habían dejado al borde del colapso nervioso. «Esperamos a que vengan con antorchas y nos linchen como a criminales». Emilio permaneció en silencio durante un largo momento, su rostro iluminado apenas por la luz vacilante de una lámpara de aceite. Cuando finalmente habló, su voz era fría, calculadora. «Nos vamos. Vendemos todo lo que podamos. Tomamos el dinero y nos largamos. Podemos ir al norte, cruzar la frontera, empezar de nuevo donde nadie nos conozca». La idea tenía cierta lógica desesperada, pero Sebastián sabía que huir solo confirmaría su culpa ante los ojos del pueblo. No había manera de ganar. Habían cavado su propia tumba con sus actos, y ahora las paredes se cerraban a su alrededor. Los siguientes días transcurrieron en una tensión insoportable. Los hermanos trabajaban mecánicamente, preparando el rancho para una posible venta apresurada, mientras cada sonido, cada movimiento en la distancia los hacía sobresaltarse. Paloma permanecía en su corral, ajena a los planes de los hombres que habían abusado de ella, masticando su alimento con la misma resignación vacía de siempre. Fue durante este periodo de espera agonizante que Sebastián comenzó a experimentar lo que solo podía describirse como visiones. En la oscuridad de la noche, cuando el viento soplaba entre las grietas de las paredes de adobe, veía figuras en las sombras. Rostros acusadores que lo miraban con ojos llenos de juicio. Escuchaba voces que susurraban su nombre, que enumeraban sus pecados en letanías interminables. Una noche, despertó gritando. Emilio corrió a su habitación y lo encontró sentado en la cama, empapado en sudor, temblando como un niño asustado. «Están aquí», murmuraba Sebastián. «Los vi. Los muertos. Papá está aquí y nos está juzgando. Dice que somos una vergüenza para el apellido Carranza». Emilio abofeteó a su hermano. «Contrólate. Son solo pesadillas. La culpa te está volviendo loco». Pero, ¿era solo la culpa? En aquella región de Chihuahua, donde las supersticiones se mezclaban con la fe católica y las leyendas antiguas, muchos creían que los actos contra la naturaleza atraían fuerzas oscuras, que ciertos pecados eran tan graves que abrían puertas que debían permanecer cerradas. El rancho Carranza, con sus secretos pútridos y su atmósfera de desesperación, se había convertido en un lugar maldito. Y como todos los lugares malditos, exigía un precio por los pecados cometidos entre sus muros. La mañana del 15 de julio de 1906 amaneció con un calor sofocante que presagiaba tormenta. El cielo, usualmente despejado en esa época del año,
Se había cubierto de nubes grises que se acumulaban en el horizonte como espectadores silenciosos de lo que estaba por ocurrir. Don Anselmo Villarreal había reunido a un grupo de 5 hombres de San Isidro. Además de él, estaban el maestro Bonifacio, el herrero Abundio, don Refugio y el alguacil municipal, don Crispín Ochoa. Este último había sido incluido para darle un carácter oficial a la visita, aunque todos sabían que si encontraban lo que temían encontrar, la justicia formal sería lo último en sus mentes. El grupo cabalgó en silencio por el camino polvoriento que llevaba al rancho Carranza. Cada hombre estaba sumido en sus propios pensamientos, preparándose mentalmente para lo que pudieran descubrir. Don Crispín, que había servido como alguacil durante casi 20 años, había visto muchas cosas en su vida, pero nunca había tenido que lidiar con una acusación de esta naturaleza. En el fondo de su mente, rezaba para que las sospechas fueran infundadas. Cuando llegaron al rancho, encontraron a Sebastián Carranza trabajando en el corral principal. El mayor de los hermanos levantó la vista al escuchar el sonido de los caballos, y su rostro palideció visiblemente. Dejó caer la herramienta que sostenía y se quedó inmóvil, como un animal atrapado que sabe que no tiene escapatoria. «Buenos días, Sebastián», saludó don Anselmo, desmontando de su caballo. Los demás hombres hicieron lo mismo, formando un semicírculo frente al ranchero. «Venimos a hablar contigo y con tu hermano. ¿Está Emilio por aquí?» Sebastián tragó saliva con dificultad. Está adentro. ¿Qué es lo que quieren? Si vienen por el ganado, ya les dije que... No venimos por el ganado, interrumpió el alguacil Ochoa, su voz firme pero no hostil. Venimos porque han llegado a nuestros oídos ciertas preocupaciones sobre este rancho. Necesitamos hacerles algunas preguntas. Emilio salió de la casa en ese momento, alertado por las voces. Su expresión era más controlada que la de su hermano, pero en sus ojos brillaba algo peligroso. «¿Qué clase de preocupaciones?», preguntó, colocándose junto a Sebastián. El maestro Bonifacio dio un paso adelante. Era un hombre de palabras, y en situaciones delicadas como esta, sus habilidades diplomáticas eran invaluables. «Miren, hermanos Carranza, nadie quiere causar problemas sin razón, pero se han observado cosas que no parecen estar bien». Don Anselmo notó comportamientos extraños en su última visita, y creemos que es nuestro deber como vecinos asegurarnos de que todo esté en orden aquí. «Todo está perfectamente en orden», respondió Emilio con frialdad. «Este es nuestro rancho, nuestra propiedad privada. No tienen derecho a venir aquí y acosarnos con acusaciones vagas». El herrero Abundio, perdiendo la paciencia, señaló hacia el corral donde Paloma estaba. «Entonces no tendrán problema en explicarnos por qué esa vaca está marcada de esa manera. ¿Por qué la mantienen separada? ¿Por qué se comportan como hombres con algo que ocultar?» La tensión en el aire se volvió casi palpable. Sebastián comenzó a retroceder lentamente, pero Emilio permaneció firme, su mandíbula apretada. «Esa vaca es nuestra mejor productora. La cuidamos bien porque vale más que las otras. No hay nada siniestro en eso». Don Crispín Ochoa se acercó al corral, ignorando las protestas de Emilio. Como alguacil, tenía autoridad para inspeccionar si había sospecha razonable de actividad criminal. Los demás hombres lo siguieron. Cuando llegaron junto a Paloma, la evidencia que encontraron confirmó sus peores temores. El animal tenía marcas que no podían explicarse por el trabajo normal del rancho. Áreas extensas donde el pelaje había sido rosado hasta quedar prácticamente calvo. La piel en ciertas zonas mostraba irritación crónica. Pero más allá de las marcas físicas, había algo en la mirada del animal, en su postura, que hablaba de un sufrimiento prolongado y antinatural. Don Refugio, que había permanecido callado hasta ese momento, se volteó hacia los hermanos con una expresión de repugnancia. «Dios mío, es verdad, todo es verdad». Emilio dio un paso atrás, su máscara de control finalmente resquebrajándose. Sebastián simplemente se desplomó en el suelo, sollozando. Las palabras brotaron de él en un torrente incontrolable, una confesión que había estado reprimiendo durante meses. Habló de la soledad, del aislamiento, de cómo las líneas entre lo correcto y lo incorrecto se habían difuminado en la vastedad del desierto. Habló de noches de desesperación y de cómo un acto impensable se había convertido en una rutina horrible. Los hombres de San Isidro escucharon con una mezcla de horror y asco. El maestro Bonifacio tuvo que apartarse para vomitar.
Don Anselmo apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. El alguacil Ochoa, que había visto violencia, robo y traición en sus años de servicio, nunca había enfrentado algo así. «Tienen que venir con nosotros», dijo finalmente don Crispín, su voz temblorosa. «Tienen que responder por lo que han hecho, ante el pueblo, ante la ley, ante Dios». Emilio, viendo que no había escapatoria, hizo algo inesperado. Corrió hacia la casa. Los hombres reaccionaron tarde, y cuando entraron tras él, Emilio ya había tomado el rifle de su padre que colgaba sobre la chimenea. No apuntó a los hombres, sino que colocó el cañón bajo su propia barbilla. «No iré a prisión por esto», dijo con voz firme. «No seré exhibido como un monstruo ante todo el pueblo. Prefiero morir aquí, en la tierra de mi padre, que ser arrastrado como un criminal». El maestro Bonifacio intentó razonar con él. «Emilio, por favor, no hagas esto peor de lo que ya es. Deja el rifle. Podemos». Pero Emilio no escuchaba. En sus ojos había una determinación final, la misma determinación que lo había llevado a justificar lo injustificable en las páginas de su diario. Con un último vistazo a su hermano, que sollozaba en el patio, Emilio Carranza apretó el gatillo. El sonido del disparo resonó por todo el rancho, espantando a las aves que descansaban en los mezquites cercanos. Paloma, en su corral, apenas reaccionó al ruido. Había escuchado tantos sonidos terribles en ese lugar que uno más no significaba diferencia. Los hombres de San Isidro permanecieron en silencio, procesando lo que acababa de ocurrir. Sebastián había dejado de llorar y miraba fijamente el cuerpo de su hermano, su rostro una máscara de shock y desesperación. El alguacil Ochoa se quitó el sombrero en señal de respeto, no por el muerto, sino por la solemnidad del momento. Sebastián Carranza fue llevado a San Isidro esa misma tarde, con las manos atadas y montado en su propio caballo. El cuerpo de Emilio fue envuelto en una manta y cargado en una carreta. La procesión fúnebre que regresaba al pueblo era un espectáculo sombrío que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. Cuando llegaron a San Isidro, las noticias ya se habían esparcido. Los pueblos pequeños tienen la capacidad de transmitir información más rápido que el telégrafo. Las mujeres se persignaban al ver pasar al grupo. Los hombres apartaban la mirada con vergüenza ajena. Los niños eran apresuradamente llevados dentro de las casas, protegidos de una realidad que sus padres consideraban demasiado oscura para sus ojos inocentes. Sebastián fue encerrado en la pequeña cárcel municipal, una construcción de adobe con barrotes de hierro que raramente albergaba a más que borrachos ocasionales. El alguacil Ochoa envió un telegrama a las autoridades estatales en la capital, informando de los crímenes y solicitando instrucciones sobre cómo proceder. Mientras tanto, el pueblo entero hervía con una mezcla de indignación, curiosidad morbosa y horror genuino. El padre Eusebio Ramírez, el párroco de San Isidro, visitó a Sebastián en su celda esa noche. El sacerdote, un hombre de 60 años con una larga experiencia escuchando confesiones, nunca había enfrentado algo de esta magnitud. Se sentó frente a los barrotes y miró al hombre destrozado que temblaba en el rincón de la celda. «Hijo mío», comenzó el padre Eusebio, su voz suave pero firme, «lo que has hecho es una abominación ante los ojos de Dios. Pero Él es misericordioso con aquellos que verdaderamente se arrepienten. ¿Estás dispuesto a confesar tus pecados y buscar el perdón divino?» Sebastián levantó la vista, sus ojos enrojecidos por el llanto. «No hay perdón para lo que hemos hecho, padre. Lo sé. Mi hermano lo supo también. Por eso eligió la muerte antes que enfrentar las consecuencias. A veces pienso que fue el más valiente de los dos». El sacerdote negó con la cabeza. «El suicidio no es valentía, es cobardía. Tu hermano huyó de su responsabilidad de enfrentar lo que había hecho, de buscar redención. Tú todavía tienes esa oportunidad». Durante las siguientes horas, Sebastián habló. Contó todo, desde el primer acto de depravación hasta el último. Explicó cómo la soledad se había convertido en locura, cómo los límites morales se habían erosionado gradualmente hasta desaparecer por completo. Habló del diario de Emilio, que todavía estaba escondido en el rancho, donde su hermano había documentado sus justificaciones retorcidas. Al día siguiente, un grupo de hombres del pueblo, encabezados por el maestro Bonifacio, cabalgó de regreso al rancho Carranza. Encontraron el diario de Emilio y lo trajeron de vuelta. Las páginas, llenas de la letra apretada del difunto,
Eran un testimonio perturbador de una mente que había intentado racionalizar lo irracional. El maestro las leyó en privado y luego las quemó. Algunas cosas, decidió, no debían ser preservadas para la posteridad. También se ocuparon de Paloma. El animal fue sacrificado humanamente, una muerte misericordiosa que le fue negada en vida. Su cuerpo fue enterrado lejos del pueblo, en un lugar sin marca. No hubo ceremonia, solo el reconocimiento silencioso de que la vaca había sido víctima tanto como testigo de los crímenes de los hermanos Carranza. El rancho mismo fue abandonado. Nadie quería comprar una propiedad manchada por tales actos. Con el tiempo, las estructuras comenzaron a derrumbarse. Los corrales se oxidaron, las paredes de adobe se erosionaron con las lluvias, y la naturaleza comenzó a reclamar lo que los hombres habían construido. El lugar se convirtió en una ruina fantasmal, evitada por los viajeros que conocían su historia. Las autoridades estatales llegaron a San Isidro 2 semanas después. Sebastián Carranza fue juzgado en un tribunal improvisado en el salón municipal. No hubo defensa real. Los hechos eran indiscutibles. La culpa era evidente. Fue sentenciado a 20 años de prisión en la penitenciaría estatal, una sentencia que muchos en el pueblo consideraron demasiado leve. Sebastián Carranza nunca completó su sentencia. Murió en prisión apenas 3 años después, en 1909. Los registros oficiales indican que la causa fue neumonía, pero los guardias que lo conocieron contaban una historia diferente. Decían que Sebastián había dejado de comer, que se había marchitado gradualmente, consumido no por la enfermedad sino por la culpa y el remordimiento. Algunas noches, los otros prisioneros reportaban escucharlo gritar en sueños, rogando perdón a entidades invisibles. Fue enterrado en una tumba sin nombre en el cementerio de la prisión, lejos de la tierra de sus ancestros, lejos de su hermano. No hubo nadie en su funeral excepto el capellán de la prisión y un sepulturero que no sabía quién estaba enterrando. En San Isidro, la historia de los hermanos Carranza se convirtió en una leyenda oscura que se susurraba en voz baja. Las madres la usaban como advertencia para sus hijos sobre los peligros de alejarse de Dios y de la comunidad. Los viejos del pueblo la contaban en las noches frías, como recordatorio de que el mal puede florecer en cualquier lugar donde la soledad y la falta de valores morales se encuentren. Doña Carmela, la partera que había presagiado la maldad en el rancho, vivió hasta los 93 años. Antes de morir, en 1930, le dijo a su nieta: «Recuerda siempre que el aislamiento puede convertir a los hombres en bestias. La comunidad, la familia, la fe, son lo que nos mantiene humanos. Sin ellas, incluso las almas más fuertes pueden perderse en la oscuridad». El rancho Carranza permanece en ruinas hasta el día de hoy. Los lugareños de la región todavía evitan pasar por allí después del anochecer. Dicen que en las noches sin luna, se pueden escuchar sonidos extraños provenientes de las estructuras colapsadas. Algunos juran haber visto figuras sombras moviéndose entre los escombros, 2 siluetas masculinas condenadas a vagar eternamente por el escenario de sus crímenes. La historia de los hermanos Carranza y la vaca Paloma quedó registrada en los archivos judiciales del estado de Chihuahua, un capítulo vergonzoso que pocos quieren recordar. Pero las historias como esta no mueren fácilmente. Persisten en la memoria colectiva, no como entretenimiento morboso, sino como recordatorios de las profundidades a las que puede caer la humanidad cuando pierde su brújula moral. En el silencio del desierto chihuahuense, donde el viento todavía sopla entre las ruinas del rancho, la tierra guarda sus secretos. Pero aquellos que conocen la historia saben que algunos secretos son demasiado oscuros para permanecer enterrados para siempre. Resurgen en susurros, en advertencias, en las leyendas que se cuentan de generación en generación. Porque al final, la verdadera lección de esta historia no es sobre los actos depravados de 2 hombres perdidos en la vastedad del desierto. Es sobre la fragilidad de la civilización, sobre cómo las normas que nos mantienen humanos pueden disolverse cuando nos alejamos demasiado de nuestros semejantes. Es sobre el precio que pagamos cuando olvidamos que somos parte de una comunidad, parte de una humanidad que nos define y nos sostiene. Y así termina esta historia sombría de Chihuahua en 1906. Un recordatorio de que la oscuridad no solo existe en las leyendas y los cuentos de terror, sino que puede manifestarse en los lugares más inesperados, en los corazones de hombres ordinarios que tomaron decisiones extraordinariamente terribles. Si estas historias del lado oscuro de la historia te han mantenido despierto hasta ahora, si sientes ese escalofrío que solo la verdad puede provocar,
entonces ya sabes lo que tienes que hacer. No dejes que estas narrativas se pierdan en el olvido del desierto digital. Dale like si esta historia te atrapó desde la primera palabra. Y si quieres seguir explorando los rincones más sombríos de nuestro pasado, ese botón rojo está esperándote. Porque créeme, hay muchas más historias enterradas bajo el polvo de la historia, esperando ser desenterradas. Y la próxima podría ser aún más perturbadora. Nos vemos en la siguiente, si te atreves a regresar.